Buen día a todos y todas. Hoy vamos a hablar del terremoto de Kamchatka. Hace unos días este terremoto llamó la atención de la opinión pública, hubo muchas discusiones, muchas entrevistas y realmente me gustaría destacar que este terremoto no ha sido un terremoto más, sino ha sido un terremoto extraordinario por su potencia e intensidad. Así que hoy hablaremos sobre el terremoto de Kamchatka, las erupciones volcánicas que estuvieron asociadas al terremoto y el gran y esperado tsunami que no fue. Eh, el terremoto de Kamchatka ha sido muy importante por su intensidad y su zona de ruptura. Ha sido muy grande, intensidad muy alta y estuvo asociada con una importante reactivación de la actividad volcánica. Y asociada a estos dos fenómenos, aprendimos mucho de los tsunamis producidos, tanto en el ámbito regional como en el ámbito distal. Tengan presente que Kamchatka es una de las zonas más activas del Cinturón de Fuego del Pacífico. Ante todo, me gustaría para aquellos que no conocen Kamchatka, ubicarlo dentro de la Federación Rusa. Está en el extremo este, sobre el mar de Bering. eh, Tenemos ahí el Krai de Kamchatka, que es la península de Kamchatka, que se continúa hacia el sur por una serie de islas, que son las Islas Kuriles, que están bajo soberanía de la República Rusa. Y esas islas se continúan después con Japón hacia el sur. Si miramos más en detalle, vamos a ver que Kamchatka está separada por el mar de Ojotsk del resto del continente asiático y está, digamos, entre el mar de Ojotsk y el mar de Bering. Y a su vez es parte de una serie de islas oceánicas, las Islas Kuriles, que hacia el sur conectan con Japón. Estamos en una parte muy importante del borde noroccidental del Océano Pacífico. Antes de entrar a ver la importancia, les quiero contar qué es lo que pasó el día 30 de julio. Primero, un terremoto de magnitud 8.8, que es muy intenso, que se produjo aquí en la estrella que vemos en el medio. Podemos ver que estuvo ubicada entre la zona de subducción, donde la corteza oceánica pacífica se hunde por debajo de la península de Kamchatka, y la costa. Esa estrella indica exactamente el lugar del epicentro. Cuando miramos el mecanismo focal, vemos que es un típico terremoto de subducción con un plano inclinado hacia el oeste, bastante empinado, bastante alto, del orden de 58 grados, y se produjo una profundidad de 21 kilómetros, que es una profundidad intermedia en este tipo de terremotos. Tuvo una duración de 112 segundos y me gustaría enfatizar, porque uno dice a veces 8.8 en la escala de Richter, ¿qué es lo que significa esa energía liberada por ese terremoto? Presten atención. Un terremoto 8.8 en la escala de Richter equivale a más de 15.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. ¿Se imaginan ustedes la energía liberada por 15.000 bombas atómicas? Bueno, esa es la energía que libera un solo terremoto de magnitud 8.8. Enfatizo esto para que tomen conciencia que fue algo realmente muy, muy relevante el terremoto de Kamchatka. Aquí pueden ver en un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos cómo el epicentro se distribuye. El epicentro está en la parte norte de este punto rojo que ustedes ven acá, pero se distribuye a lo largo de 500-600 kilómetros. La zona de ruptura ha sido muy, muy importante. Eh, También pueden ver que ese sismo está continuamente acompañado de muchos otros, porque estamos en la parte más importante, más activa del cinturón de fuego del Pacífico. Ustedes ven que ese cinturón viene desde Alaska, pasa por las Islas Aleutianas, tiene un brusco cambio en su dirección y entra en la dirección de subducción que arrancando en la península de Kamchatka continúa con las Islas Kuriles y de ahí hacia el sur por Japón. Entonces,
Es una zona de intensa actividad sísmica que viene acompañada de una importante actividad volcánica. Por eso se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Si miramos ahora en conjunto el Cinturón de Fuego del Pacífico, vemos que es una zona muy activa que margina por, digamos, todo alrededor del Océano Pacífico. Eh, y dentro de eso se destaca el terremoto más importante jamás registrado desde que tenemos instrumentos para medirlo, que es el terremoto de Valdivia de 1960. Con solo decirles que fue necesario cambiar la escala de Richter porque su intensidad era tan grande que no entraba en la escala que se usaba para ese momento y tuvo esa intensidad en la escala de Richter de 9,5 y, insisto, fue el terremoto más importante registrado. Tuvo una zona de ruptura de 1.200 kilómetros que realmente abarcó gran parte del sur de Chile. No causó un gran número de víctimas, porque dentro de todo era una zona de poca densidad poblacional. Si vamos un poquito hacia el norte, nos encontramos con el terremoto del Maule, terremoto que produjo el año 2010, que tuvo una intensidad de 8,8, similar al registrado el otro día en la península de Kamchatka. Este terremoto encontró a Chile muy bien preparado. Los edificios tuvieron una buena respuesta sismo resistente. El único problema que por deficiencias en la comunicación no pudieron alertar con tiempo suficiente el tsunami y las únicas víctimas, las principales víctimas del terremoto fueron 500 personas que fallecieron ahogadas por ese tsunami. Tenemos que dejar constancia que el terremoto se produjo a las 3 de la mañana y fue muy difícil movilizar en pocos minutos para que la gente tomara conciencia del tsunami que venía. Si vamos hacia el norte, tenemos otro terremoto de 8,8 en la escala de Richter, nuevamente similar al de Kamchatka y al del Maule, que se produjo en la zona de Nariño, en el límite entre Ecuador y Colombia. Se produjo en 1906, estábamos mucho menos preparados para ese terremoto, hubo varias centenares de personas que fallecieron y tuvo también un tsunami importante. Si vamos hacia el norte, pasamos a Alaska. Alaska tuvo en 1964 el segundo terremoto en importancia a nivel global. Fue un terremoto de 9,2 en la escala de Richter, estuvo asociado a importante tsunami y produjo importantes destrozos. Nuevamente, en una zona de poca densidad poblacional, por lo cual sus víctimas no fueron demasiado importantes. De ahí pasamos a la región, a través de la Aleutiana, pasamos a la región de Kamchatka. Y lo que me gustaría destacar en esta pequeña y rápida revisión, que ya en el año 1952, casi en el mismo lugar donde se produjo el terremoto días pasados, tuvimos un terremoto de 9 en la escala de Richter. O sea, es una zona realmente con mucha actividad sísmica. Siguiendo hacia el sur, pasamos a la zona de Japón y encontramos al terremoto más grande que jamás ha sido registrado en Japón, que es el terremoto del año 2011, que tuvo una intensidad de 9,1. Eh, Ese terremoto produjo como 17.500 víctimas, la mayor parte de ellas asociadas a un tsunami. Si continuamos para cerrar este cinturón de fuego del Pacífico, llegamos a Sumatra, en Indonesia, donde en el año 2004 se produjo otro terremoto de intensidad 9,1. Como es una zona, esta parte de Indonesia, esta parte de la isla de Sumatra, altamente poblada, el tsunami que produjo ese terremoto produjo 230.000 víctimas. Y cuando vemos en conjunto el cinturón del fuego, estamos viendo los grandes sismos superiores a 8 en ese cinturón de fuego del Pacífico, vemos que son muy pocos, son alrededor de 10 o 12 a lo sumo, que llegaron a esas magnitudes. Pero el de Sumatra se caracteriza por la gran cantidad de víctimas.
Del año 2004 hasta la actualidad hemos avanzado mucho en el conocimiento de los tsunamis y hoy también vamos a hablar de eso para que comprendamos la importancia que tiene estos grandes terremotos y la peligrosidad cuando vienen asociadas a este tipo de tsunamis. Para tener idea un poco sí, de la escala de estos terremotos, aquí tenemos una curva que nos va de la magnitud 0 hasta magnitud 10 en la escala de Richter, la energía liberada por los diferentes terremotos. Lo primero que quiero destacar que es una escala exponencial y muy exponencial. Por ejemplo, si tomamos un terremoto de escala 10 Richter, es 35 veces más intenso, libera mucho más energía que un terremoto 9. Un terremoto 9 en la escala de Richter libera 35 veces más energía que un 8 y así sucesivamente. Entonces, cada grado que subimos en la escala de Richter implica 35 veces más energía. Cuando miramos todos estos terremotos, enseguida se destaca el terremoto de Chile. El terremoto de Chile de 1960, aquel que hubo que cambiar la escala de Richter porque no entraba en la escala más antigua de Richter, fue muy, muy importante. Liberó una enorme cantidad de energía y cuando ploteamos la cantidad de energía liberada en el mundo por los terremotos, solo el terremoto de Chile en el siglo XX comprende al 25% de la energía sísmica liberada por un terremoto. Entonces, vemos, tenía que tener conciencia de dos cosas. Uno, que los terremotos liberan muy alta energía, que es exponencial en la escala de Richter, que es muy alta, y que esa energía, cuando lo comparamos con cosas más tangibles, por ejemplo, con la bomba atómica de Hiroshima, tiene una energía menor de 6. Este, eh, un terremoto en escalas casi 6 de la escala de Richter libera algo equivalente en energía a la bomba atómica de Hiroshima. Pero un terremoto de 8.8 como el que tuvimos estos días pasados en Kamchatka libera o es equivalente a 150.000 bombas de Hiroshima, distribuidas a lo largo de 600 kilómetros. Es enorme la importancia que tuvo. Imaginen ustedes entre Buenos Aires y Bahía Blanca, son una zona de ruptura donde se liberan 160.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. El sacudón que pega a la Tierra es realmente muy, muy importante. Tampoco los quiero asustar con esto de los terremotos. Es normal la actividad sísmica de la Tierra. De que comenzó el registro sabemos que siempre hay una fluctuación con más o menos dentro de los valores estadísticos normales y cada 10 años aproximadamente ocurre un terremoto o dos superiores en la escala 8 en la escala de Richter. Quiere decir que no estamos hablando de cosas extraordinarias, no es que la Tierra de golpe empezó a latir muy fuertemente, sino que es el latido normal que tiene la Tierra que se expresa en este cinturón de fuego a través de los terremotos. Volvamos a Kamchatka. Aquí les quiero mostrar la zona de ruptura. Son 600-800 kilómetros de terremotos que se han producido en pocos días. Una zona de ruptura, terremotos que se ha producido en pocos días. Eh, por mi trabajo, continuamente estoy recibiendo alertas de terremotos y me sorprendió que hace unos días, antes del gran terremoto, recibí noticia de que había un terremoto 7.4 en la península de Kamchatka. Ese mismo día recibí otro que se produjo un terremoto de 6.6. A las últimas horas de ese día, otro terremoto de 6.0. Ya cualquiera de estos son una escala suficiente como para abrir la alerta y pensar que algo está ocurriendo ahí. Pero a los pocos días volvió a ocurrir otro terremoto de 6.0. Y este terremoto vino también acompañado de otros sismos un poco menores, pero muy importantes. A los pocos días volvió de vuelta otro de 6.1, pero ese estuvo asociado con 15 sismos ese mismo día. Eso nos estaba mostrando que esta zona de ruptura de la zona de Kamchatka estaba liberando energía continuamente y de golpe, el día 30 de julio,
hace exclusivamente 3 días, vino ese terremoto de 8.8. Interesante que ese terremoto de 8.8 se produjo el epicentro en el mismo sector donde se había producido el terremoto de 9 en la escala de Richter del año 1952. Uno diría, bueno, se produjo ese gran terremoto, la zona entró en tranquilidad. No fue así. Este, ese mismo día hubo una réplica de 7.2 y hoy, unos cuantos días después del terremoto principal, sigue habiendo terremotos de lo de 6.4 a 6.5. ¿Qué quiere decir esto? Que esta zona de Kamchatka es una zona muy inestable desde el punto de vista sísmico y continuamente se está relajando esfuerzos de la placa subducida por debajo de la placa asiática. Para ver un poco más de detalle esto, vamos a ver un poco los sismos históricos que ocurrieron en esta zona de la península de Kamchatka y su continuidad hacia el sur en las Islas Kuriles. Vemos que hay numerosos terremotos en escala, por encima de la escala 8 en la escala de Richter, que se han producido en la península de Kamchatka. Tuvimos terremotos de 8.2, 8.3, 8.1, que van del año 68, 94, 58, 52, 18. O sea que esta zona continuamente está afectada por terremotos. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué es tan activa esta zona? ¿Qué tiene características tan peculiares? eh, es la zona sísmica de mayor actividad dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Y la respuesta la tenemos en la velocidad de convergencia. La velocidad de convergencia es la velocidad que tiene la placa pacífica que se hunde por debajo de la placa asiática, en la zona de subducción. Esa velocidad de convergencia supera los 8 centímetros por año. Si comparamos, por ejemplo, con las velocidades de convergencia que tenemos desde el sur de Chile hasta el norte de Chile, eh, la velocidad de convergencia varía entre 2 y 6 centímetros por año, es considerablemente menor a lo que tenemos en Kamchatka. Esta velocidad de convergencia y la inestabilidad que tiene la península de Kamchatka son las dos claves que nos explican la gran cantidad de sismos que tenemos en Kamchatka. No son solamente sismos, ya habíamos mencionado que Kamchatka es también famosa por su volcanismo. Y acá hay que hacer un pequeño homenaje a Charles Darwin, quien en 1838 publicó un trabajo que hablaba acerca de la conexión de ciertos fenómenos volcánicos con el levantamiento de montañas a través de los terremotos. Él se impresionó porque él estuvo en Chile en 1835, cuando se produjo el terremoto de Concepción, y le llamó la atención de que ese gran terremoto que hubo en Chile estuvo asociado con la erupción del volcán Osorno. El volcán Osorno hacía 200 años que no tenía actividad. Justo un poco antes del terremoto entró en erupción el volcán Osorno y inmediatamente casi se produjo el terremoto de Concepción. Eso le llamó la atención. Cuando cruzó los Andes también Darwin se dio cuenta de que había evidencias de fallamientos producidos por terremotos con actividad volcánica. Entonces propuso por primera vez, en forma muy directa, de que los grandes fenómenos sísmicos estaban asociados a fenómenos volcánicos. Esto era conocido desde el punto de vista histórico, pero hace pocos años atrás, un grupo de geofísicos hizo un análisis estadístico. Egger y Walter, en el año 2009, analizaron decenas y decenas de grandes terremotos para ver si era cierto o no esa relación que había encontrado Darwin. Y lo que encontraron fue que era estadísticamente altamente significativo la relación que había entre grandes terremotos y erupciones volcánicas, inmediatamente antes o posteriores al fenómeno volcánico. Tenemos numerosos ejemplos aquí en los Andes argentinos chilenos. El más conocido de todos, el más conocido de ellos es el terremoto de Valdivia de 1960, que estuvo asociado inmediatamente con la erupción del volcán Puyehue. El terremoto del Maule del año 2010 también estuvo eh,
asociado, vinculado con importantes fenómenos volcánicos. O sea que esto es un hecho demostrado estadísticamente y que es bien conocido globalmente. Si ahora miramos en detalle cómo se distribuye ese volcanismo, aquí tienen una imagen satelital de la provincia de Kamchatka. Van a ver que en pleno invierno está cubierto por nieve, hielos eternos, y hay un sector en la parte central que está desprovisto de nieve. Este sector que está desprovisto de nieve coincide con una zona de importante actividad volcánica. Hay aguas termales, hay toda una serie de actividades que mantiene el calor en esta zona. Si miramos la topografía ahora en el sector derecho, vamos a ver que hay una gran caldera en la parte central de Kamchatka, y en esta caldera hay numerosos volcanes asociados a la actividad posterior a la caldera, que constituyen toda una línea de volcanes que se pueden observar aquí por estos picos más conspicuos que llegan hasta la parte sur de Kamchatka y continúan en las Islas Kuriles. Entonces, tenemos en esta parte centro y sur de Kamchatka una gran cantidad de volcanes activos. También me gustaría remarcar que si miran al oeste de esta gran depresión, encontramos también una gran cadena montañosa, esta que aquí aparece cubierta de nieve, que comprende también una gran cantidad de volcanes. Estos volcanes son volcanes cenozoicos, no son volcanes activos, lo que nos está mostrando que el volcanismo entre el terciario y el cuaternario ha migrado hacia esta gran fosa donde radica actualmente el volcanismo activo. Hay numerosos estudios que muestran que esa gran cantidad de volcanes que se registra en la parte centro-sur de Kamchatka reúne a 30 volcanes activos en una longitud de aproximadamente 600 kilómetros. Para que tengan dimensión de esa densidad, entre el norte de Chile y el sur de Chile, que es otra zona de subducción, que tiene casi 5.000 kilómetros de longitud, hay 60 volcanes activos. Aquí en 600 hay 30, lo que indica una densidad y una frecuencia de volcanismo mucho más importante. Aquí también en la imagen de la derecha vemos toda una serie de estudios que se hicieron en esta depresión, donde están los principales volcanes de Kamchatka, que muestra que hay mucho material fundido por debajo de esos volcanes que están en un estado de relativa estabilidad. Los estudios realizados en esa zona mostraron que es una zona de laminación cortical. ¿Qué significa esto? Que además de una intensa actividad volcánica, esa gran caldera fue producida por una gran erupción de rocas riolíticas, son rocas ácidas, que se produjo en un fenómeno extensional asociado a delaminación cortical. Muy posiblemente la eh, la migración del volcanismo del sector occidental, de la parte más alta hasta el sector central, vino acompañado a un empinamiento de la placa. Ese empinamiento de la placa produjo extensión. Esa extensión favorece el desarrollo del volcanismo. Esos dos hechos vinculados muestran la importancia que tiene el volcanismo en la región central de Kamchatka. Eh, Exactamente el mismo día del terremoto, el 30 de julio de 2025, entró en erupción el volcán Klyuchevskoy, que es el volcán, primero, más importante, más alto y más activo del continente euroasiático, con sus 4.700 metros de altura y sus continuas erupciones. Es uno de los volcanes que produce columnas eruptivas muy, muy grandes y que en este caso estuvo inmediatamente asociado al terremoto de Kamchatka. No fue el único, sino que además de él entró en erupción el volcán Krasneninikov, que el 2 de agosto del 2025 entró en erupción. Esta es información procedente de la Academia de Ciencias rusa, que
en su comunicado dice que después de 600 años de no tener actividad, súbitamente, pocos días después, 2 días después de la erupción del terremoto de Kamchatka, entró en erupción el volcán Krashenin-Nikov. Como ustedes ven, no solamente hay muchos volcanes, sino que estos volcanes están íntimamente vinculados a la actividad sísmica, a la acción de los terremotos. Y ahora me gustaría entrar en el último tema de esta charla de hoy, que es si los grandes terremotos producen tsunamis o no, y qué tipo de tsunamis producen. Entonces, para entender el proceso, me gustaría primero explicar por qué se producen tsunamis. Cuando hay un terremoto, se mueve la corteza, se levanta un bloque con respecto al otro, especialmente en los sismos de subducción, y eso hace que el mar se levante, ascienda, y esa columna de agua ascendida, por mera gravedad, se derrama, por un lado hacia tierra firme y por un lado hacia mar adentro. Esa masa de agua produce entonces una propagación hacia ambos lados de esa gran cantidad de agua que había ascendido por el terremoto. La propagación hacia tierra firme es la más peligrosa por dos motivos. Primero, porque en pocos minutos llega a la costa. Y cuando hablo de pocos minutos, quiero decir, entre el terremoto y la llegada de ese tsunami a la costa, tenemos del orden de 20 a 25 minutos en promedio. En cambio, hacia mar adentro, puede ser muy importante también, pero tarda a veces decenas de horas hasta llegar a las costas opuestas que tenemos de la zona del terremoto. También es importante tener presente que cuando se propaga mar adentro, puede recorrer esa propagación miles de kilómetros, pero va a depender de dos cosas: de la intensidad del terremoto y de la profundidad de agua en el epicentro. Entre más profunda sea la actividad de agua en el epicentro, más importante va a ser el volumen de agua ascendido y por lo tanto más importante el maremoto o tsunami producido por ese evento sísmico. Veamos un poco más de detalle estos mecanismos. Cuando se produce un evento sísmico, ahí está ilustrado en esta parte del evento sísmico, lo primero que ocurre es un ascenso del nivel del agua. Y ese ascenso puede tener varios metros en función, como dije anteriormente, de la intensidad del terremoto y la profundidad de agua que tengamos en esa zona. El momento del evento sísmico, cuando uno observa la playa tiene un comportamiento normal. Las olas llegan a la playa en forma absolutamente normal, pero inmediatamente, a los pocos minutos de producido el evento sísmico, el agua se retrae. ¿Por qué? Al levantarse esa gran masa de agua, desciende de la línea de costa del mar hacia adentro y esto deja por unos pocos minutos seca la playa. Y esto es algo muy, muy llamativo. Esa propagación inicial de mar adentro que produce el ascenso del agua, de esa masa de agua asociada al terremoto, vacía la playa. Y aquí podemos ver lo que era una antigua, bueno, lo que era una normal línea de playa, que de golpe desciende varios centenares de metros. Y aquí me voy a detener un poco porque acá hay una historia muy interesante que contarles, que es muy importante que ustedes sepan. Esto ocurre siempre antes de un terremoto. El mar se retira decenas de metros. Este puede alcanzar 200, 300 metros de acuerdo a la intensidad del terremoto. El primero en describir este proceso fue Darwin en 1835. Y la importancia que tiene es que él lo describe brillantemente en su diario de viaje. Eso se enseña en las escuelas. Y ahora sí, vayamos al año 2004, el día después de Navidad del año 2004 en Sri Lanka. Había numerosa gente en la playa, se produce el retiro del mar y había un matrimonio inglés con una niña de 10 11 años.
Cuando la niña ve que el mar se empieza a retirar rápidamente y ve que toda la gente sale corriendo mar adentro porque eso descubre un montón de conchillas, un montón de vida que queda expuesta por ese retiro del mar, la niña le dice a los padres, papá, papá, en la escuela me enseñaron, siguiendo lo que decía Darwin, que aquí va a ocurrir un tsunami. Tenemos que salir corriendo hacia arriba porque en pocos minutos va a llegar una ola gigante. Este matrimonio alertó a todos los que pudo y trató de llevarlos lo máximo, a la máxima cantidad de gente posible hacia afuera de la zona de playa. Esta chica de 10 11 años, con lo que había aprendido en la escuela, logró salvar decenas de personas que habían corrido en sentido contrario. Les cuento esto porque siempre ocurre este retroceso antes de llegar la ola grande del tsunami. Entonces, ¿qué ocurre? Esa masa de agua llega a la costa, tiene menor profundidad y al tener menor profundidad se eleva. Y al elevarse produce una gran cantidad de olas que pueden ser gigantes. Estamos hablando de olas a veces de 30, 40, 60 metros que golpean y afectan la zona de costa. Y esto se produce en pocos minutos en la parte local. La parte distal, la que se propaga hacia mar adentro, puede tardar horas, pero es importante también y vamos a ver por qué. Volviendo al caso de Sri Lanka, una vez que se produjo el retroceso, vino una ola gigante de varias decenas de metros de altura. Aquí ven una tranquila parte de la zona de playa afectada por una gigantesca ola. Y acá también otra anécdota muy interesante. Esto fue observado y fotografiado el día siguiente de Navidad del año 2004 por el Observatorio Permanente de Tsunamis. Y los que estaban en el observatorio, cuando vieron que el mar descendía y que se venía una ola, se volvieron locos porque querían comunicar que estaba por llegar un tsunami en esa zona. Infelizmente, los sistemas de comunicación en el año 2004 no fueron suficientemente buenos. No encontraron a nadie que ese domingo a la mañana, para avisarle que está por venir una ola, que tuviera la alerta necesaria. Eh, ese tsunami del año 2004 produjo 200.000 víctimas entre lo que fue Sumatra y Tailandia afectadas por el tsunami. Aquí ven una foto de ese tsunami. Aquí ven otro tsunami. Y es una foto que tiene más de 15 años. Esta foto no es inteligencia artificial. Es una foto sacada directamente de minutos antes de que una gran ola de decenas de metros de altura afectara esta región poblada. Eh, Aprendimos muchísimos de los tsunamis, se han desarrollado importantes sistemas de alerta y un hecho muy importante ocurrió con el gran terremoto de Japón, que tuvo una intensidad de 9.1 en la escala de Richter en el año 2011. Este tsunami tuvo olas de 40 metros de altura y produjo 17.500 víctimas. Y las víctimas en ese terremoto fueron la mayor parte, casi la totalidad de ellas, producida por el tsunami. Aquí ustedes pueden ver microcionos arrastrados como papeles o como corchos, digamos, en esa ola. Entonces, esto motivó que la Universidad de Tohoku, un grupo de especialistas, se puso a estudiar el problema y a partir del terremoto de Japón, desarrolló un modelo matemático en 3D para simular la formación de un tsunami y la velocidad de propagación. Este modelo de la Universidad de Tohoku ha sido ampliamente visto por los canales de televisión en estos últimos días y causó un gran pánico, una gran alarma por las implicancias que tiene un tsunami de este tipo. Eh, Les quiero describir brevemente en qué consiste ese modelo de simulación. En el minuto cero empieza con un gran sismo, ese sismo se produce en la parte norte, estamos hablando del sismo del 9.1 que afectó a Japón, afecta a la parte norte de Japón, hay una gran masa de agua que asciende, inmediatamente esa agua se propaga hacia la costa y hacia mar adentro, olas superiores a 40 metros de altura
afectaron la costa de Japón. Eso continuó avanzando. Eh, Aquí les muestro el tsunami mucho menor que se produjo el 30 de julio en Hokkaido, Japón, que tuvo en las partes más amplias olas de 4, 5, 6 metros perfectamente manejables por las defensas que existen en esa zona. Sigue avanzando el tsunami. Ustedes ven que se va propagando norte-sur y hacia el este. Este, los efectos regionales el 30 de julio afectaron no solamente la costa de Kamchatka, sino afectaron la zona de los Kuriles, las Islas Kuriles y la zona de Japón. Aquí pueden ver cómo afectó a las Islas de Kuriles. En general, afectó una zona de alrededor de 2.000 kilómetros de costas ese tsunami. Hasta ahora todos los efectos que estamos viendo son los efectos locales, o sea, los que se producen hacia el oeste del epicentro. Aquí ven cómo se inundaron las Islas Kuriles el 30 de julio, producto de ese tsunami, y sí, el tsunami sigue avanzando o propagándose en medio del Pacífico. Hoy día hay toda una serie de sensores distribuidos a lo largo de todo el Pacífico que nos alertan el nivel del mar y cualquier variación sobre el nivel promedio. Eso permite saber qué magnitud puede tener el tsunami, cuándo va a tardar en llegar. Y este modelo matemático realmente es muy importante porque nos habla de la velocidad de propagación de esa ola. Infelizmente nos habla de velocidad de propagación, pero no nos dice la intensidad. En este caso estamos viendo cómo intersecta las islas de Hawái. En las islas de Hawái el efecto fue mínimo, o sea, varió entre, acá está dado en pies, pero varió entre 1,20 m, 60 centímetros o 1,5 m. No fue realmente importante. Tal es así que los niveles que se obtuvieron fueron menores a los producidos. Y aquí vemos una pequeña ola asociada al tsunami que realmente no afectó la tranquilidad y lo que es la vida normal en Hawái. Acá estamos viendo la playa una de las playas principales en Honolulu. Eh, Se sigue propagando el tsunami, los detectores van indicando la altura a la cual se va levantando el nivel del mar. Hay alarma tanto en México como en Norte de América del Sur, en la parte central de América del Sur. Llega a las islas de Juan Fernández. En las islas de Juan Fernández tienen apenas 40, 50 centímetros de anomalía a la altura del mar y produce olas, diría yo, apenas superiores a las normales. Pero había una gran inquietud, ¿qué pasaría cuando llegase a las costas de América del Sur? ¿Y por qué digo eso? Porque otros terremotos, otros tsunamis produjeron efectos devastadores en la parte opuesta. Por ejemplo, el terremoto de 1960 produjo un maremoto en Japón tremendamente aterrador, digamos. O sea que había mucho miedo, mucha preocupación en esto. Por eso la costa sudamericana estaba en alerta, se evacuaron más de 2 millones de personas de la región costera de Chile y Perú, y durante 24 horas, que era el tiempo que se esperaba que podía llegar el tsunami, estuvieron a la espera. ¿Qué pasó? El tsunami no llegó nunca a las costas sudamericanas. Quedaron esperando mucha gente en Valparaíso. Hay un efecto de bahía. Cuando el tsunami llega a una bahía, se incrementa mucho más la altura en metros de la ola gigante que encabeza el tsunami. Pero en este caso no llegó. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, hemos dicho de que había varios parámetros que controlaban el tsunami. El modelo matemático, esa simulación, nos dice la velocidad de propagación de la ola principal, pero todavía no podemos saber con certeza eh, cuán importante va a ser con respecto a la altura. Y lo que ocurrió, digamos, en esta zona de Canchaca es muy interesante y nos permite obtener lecciones para el futuro. Primero, no hay duda que Kamchatka es una de las zonas más activas y peligrosas del cinturón de fuego del Pacífico. También queda recontra confirmado que los grandes terremotos se asocian a importantes erupciones volcánicas.
También sabemos que pueden producir tsunamis catastróficos con miles de víctimas. Pero también hay que enfatizar que los efectos regionales, los cercanos al epicentro, son muy intensos y los más peligrosos. Son intensos y más peligrosos porque tenemos pocos minutos para alertar a la población. En cambio, los lejanos dependen de una conjunción de diversos factores. Aquellos que se propagan a miles de kilómetros de distancia, con velocidades a veces de 600 a 800 kilómetros por hora, en su intensidad al llegar a la costa opuesta del Pacífico va a depender, en primer lugar, de la intensidad del terremoto, pero no solamente de ello. Va a depender de la profundidad de agua en el epicentro del terremoto. A mayor profundidad, mayor cantidad de agua desplazada y mayor efecto va a tener el tsunami. También va a depender la profundidad dentro de la corteza que tenga ese gran terremoto. Entre más superficial, mayor energía se transmite a las ondas sísmicas superficiales y va a ser más catastrófico el efecto. Entonces, en este caso, tenemos que agradecer que primero, a la parte proximal hubo una muy buena precaución y preparación de la zona de costa. Segundo, que sabiendo lo que había ocurrido en anteriores tsunamis, la movilidad de millones de personas permitió por lo menos estar a resguardo que si llegaba un tsunami no iban a estar afectados. Y gracias a Dios el tsunami llegó con mucho menor potencia. Entonces, los continuos monitoreos que se realizan en el Pacífico y la prevención de la población son básicos para evitar víctimas en estos casos. Por último, como siempre, recomiendo para estar actualizados que visiten mi canal de YouTube en ese canal pueden encontrar numerosos ejemplos de terremotos. Les recomiendo uno de ellos, terremotos. Buenos Aires tiembla, puede afectar a Buenos Aires. Estos videos y muchos otros pueden ser de su interés. Esto es básicamente lo que quería contarles hoy. Muchas gracias por la atención y básicamente esto era lo que quería contarles.